La primera cosa que me pegó no fue el calor, que ya era una murallota de 40 grados contra mi piel, sino el silencio que te aplastaba. El desierto es un vacío de sonido, donde la ausencia de vida grita más fuerte que cualquier ruido. Yo venía de un desvío de rutina, checando un camino viejo que le cortaba a una duna de arena bien finita, cuando mis ojos, curtidos por el sol, cacharon algo que no iba en ese mar de tonos café y beige. No era un opal, ni una piedrota chueca. Era una mancha pálida, casi blanquizca por tanto polvo, apretujada debajo del mezquite más seco que jamás había visto. Le pisé al freno de la troca tan rápido que la polvareda me tragó la vista por un segundo, y el olor a metal súper caliente y arena seca se metió a la cabina, mezclándose con el frío miedo que se me subió a la garganta. En ese instante, toda la vida que me armé, el cinismo, el apartarme de todo, la promesa de ni de chiste volverme a involucrar, se me vino abajo con una sola imagen: el osito de peluche. No la chamaca, el osito. Estaba tan sucio que el color original era un misterio, pero lo tenía firmemente abrazado a un brazo chiquito. Me acerqué, con el aire corto y respirando a jalones por el esfuerzo y el nervio, y me hincé en la arena caliente que me quemaba la piel de las rodillas. La niña tendría unos 6 años, chance 7. Tenía la piel seca y caliente, los labios rajados hasta sangrar, y el pulso, cuando lo encontré en la yugular, era debilito, casi ni se sentía, como un hilito de seda bajo la presión de mi dedo gordo. Su piel se sentía como papel seco, un diagnóstico brutal y clarísimo de deshidratación cañona y golpe de calor. La cargué con muchísimo cuidado y no pesaba más que unos cuantos kilos y un poco de arena. El cuerpo inerte estaba tieso por el calor. No reaccionó, nada. La única reacción fue ese brazo diminuto que, sin querer queriendo, se dobló para mantener al osito de peluche, ese trapo deshilachado, bien pegado a su pecho. Ese objeto para el consuelo era lo último que la conectaba a la vida, a su casa, a una historia que yo apenas podía imaginar, pero que, de algún modo, ya era mía. La línea entre vivir y morir en el desierto es bien delgadita, y ese día la estaba sosteniendo la mano de una niña que ni conocía y un juguete abandonado. Sabía que tenía poquitas horas. Mi desierto de apatía se acababa allí. Yo era lo único que le quedaba. Me llamo Mateo Ortiz. Tengo 38 años y casi toda mi vida adulta he intentado convencerme de que las tragedias no me afectaban. Conocí el desierto como la palma de mi mano. Yo era un hombre de la frontera, nacido a poquitos kilómetros de donde la arena del otro país se encuentra con la nuestra. Originalmente me entrené como paramédico y me pasé años jalando para una organización de ayuda humanitaria, pero el peso de ver a tanta gente que no la libraba en su cruce me rompió. Veía cuerpos, veía desesperación y veía el cinismo de las leyes. Al final renuncié. La desilusión era una carga más pesada que cualquier mochila de primeros auxilios. Me hice chofer de apoyo, un tipo que hacía la ruta pesada, transportando víveres y lo que fuera necesario para las comunidades más aisladas. Ese jale me daba un conocimiento íntimo de esas brechas y la ilusión de que estaba ayudando de una forma más práctica, sin el rollo emocional que me había destrozado antes. En el fondo, era solo una manera de ganarme la vida sin andar mirando mucho a los ojos vacíos de la gente que pasaba por ahí. Me endurecí. El desierto se convirtió en un reflejo de mi propio aislamiento, vasto, implacable y callado. Ese desvío de la mañana no estaba planeado, sino que fue un impulso por checar si un atajo que usé hace años aún servía, pues podía ahorrarme unas horas en mi próximo viaje. Andaba buscando marcas de llantas y erosión, pero encontré otra cosa. Fue el destino o el universo burlándose de mi indiferencia cuidadosamente armada, lo que hizo que encontrara a la pequeña Sofía, como me enteraría después, debajo de ese arbusto espinoso. Ese encuentro no era parte de mi plan, no era parte de mi jale, era, a huevo, una prueba.
Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que estaba estancado. Cargaba la culpa de toda la gente que no pude salvar antes, y esa culpa no me dejaba vivir o sentir de nuevo de verdad. La única forma que encontré para sobrellevarlo fue anestesiarme con la rutina y la soledad. El desierto se volvió mi refugio y mi prisión, un lugar donde la muerte era cosa de todos los días, y la esperanza era mercancía rara. Este viaje estaba a punto de arrancarme esa anestesia, obligándome a enfrentar la razón por la que había tirado mi bata de paramédico para ser solo un espectador. La niña andaba vestida con ropa ligera, muy gastada, pero que claramente no era apropiada para lo agresivo de este lugar. Los colores llamativos indicaban que, chance, la habían vestido para que la encontraran fácil, o que de plano no había nada mejor que ponerse. Mientras la cargaba a mi troca, el sol de mediodía me castigaba los hombros. Sentí el peso del osito, húmedo de sudor y seco de polvo, casi como si fuera un peso moral extra en mis brazos. Y a cada paso en la arena movediza pensaba, si tiene un osito, tiene una historia, tiene una familia que la quería. La migración jamás es solo una estadística. No sé dónde andes tú ahora, viendo esto. Si estás en una ciudad grandota, quizás sentado en un café, o a lo mejor también andas en un lugar aislado, sintiendo el sol o el frío de tu día. Déjame saber dónde andas. Comenta aquí abajo de qué ciudad, estado o país estás viendo esta historia. Ayúdanos a armar esta comunidad. Dale like al video y suscríbete al canal para que más gente sepa la historia de Sofía y entienda lo que de verdad pasa en estas rutas. La acosté con mucho cuidado en el asiento del copiloto de mi troca, cubriéndola con una manta de emergencia plateada para intentar estabilizarle la temperatura. El chofer de apoyo que se había vuelto cínico fue reemplazado por el paramédico de entrenamiento que traté de enterrar por años. Mis manos, grandes y callosas por el volante, temblaban tantito mientras checaba la situación. Ojos medio abiertos, pupilas lentas, respiración superficial y rápida, y el calor de su piel que radiaba como de un horno. Necesitaba hidratación intravenosa, necesitaba un hospital, y yo estaba a horas de cualquier ayuda de verdad. El evento que desata todo no fue solo el encuentro, sino el reconocimiento inmediato del peligro. Tenía un radio, pero en esa zona de frontera la señal era nula, a menos que me subiera a una duna específica, lo que me obligaría a alejarme de ella y perder minutos valiosos. El primer pensamiento racional fue llamar a la patrulla fronteriza o al rescate aéreo, pero la duda vino cargada de años de experiencia. Si la patrulla llegaba, la niña se convertiría en un caso, un número, y yo en un involucrado. Conocía los protocolos, la prioridad sería la burocracia, no precisamente la rapidez. Tenía unos 2 litros de agua en el carro y algunas barritas de electrolitos. Eso no iba a alcanzar. Decidí, la burocracia podía esperar, la vida de ella no. Mi plan de rescate tenía que ser inmediato y a mano. Agarré el bidón, mojé un pedazo de tela y empecé a humedecerle la boca y los labios rajados, gota por gota, intentando no provocarle vómito que solo aceleraría la deshidratación. El sabor salado del sudor seco de ella se sentía bien fuerte en el aire. Mientras la limpiaba, encontré un papel arrugado y húmedo en el bolsillo de su pantalón. La letra era rápida y temblorosa, escrita en español, seguramente por una mamá. El mensaje, corto y desolador. Sofía, mi amor, voy por ayuda, espera aquí, no sueltes a Teddy. El recadito no solo me dio su nombre, sino que me dio el contexto, abandono forzado por la necesidad desesperada de ayuda. La madre se fue, tal vez a buscar agua, chance a seguir con un grupo que no podía parar, pero la promesa de regresar, seguramente rota, explicaba por qué una niña de 5 años andaba sola, abrazada a un juguete, en ese infierno. Ese papelito transformó la situación de un rescate de rutina a una misión personal, emocionalmente complicada. El dolor de una madre que toma la decisión imposible de dejar a su hija para salvarla me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Y el osito, el Teddy, ya no era solo un objeto,
Era la prueba de un amor desesperado y una promesa que no se cumplió. A partir de ese momento, el evento desencadenante no fue solo el encuentro, sino mi aceptación de la responsabilidad de ser el sustituto de esa madre, la única persona que podía mantener la promesa de que Sofía sobreviviría. Mientras la checaba, tratando de sentir la fuerza del pulso en su cuello, no pude evitar que mi mente se regresara a un recuerdo que traté de enterrar por años. Cuando era paramédico, habíamos llegado demasiado tarde a un campamento improvisado. Había un bebé, deshidratado y con calentura, de menos de 1 año. No pudimos hacer nada. La imagen de esa carita azulada y la culpa de no haber sido más rápido me consumieron, llevándome a la desilusión. Ese fracaso fue lo que me hizo renunciar. Ahora, aquí estaba yo, años después, con una niña llamada Sofía, cuyo destino parecía reflejar exacto aquel trauma mío, y el osito Teddy era el recordatorio de que no podía fallar de nuevo. Vi mi propia debilidad reflejada en su fragilidad. Yo tenía 38 años y andaba solo en el desierto, huyendo de mi pasado. Ella tenía chances 6 años y andaba sola, abandonada por una situación que superaba cualquier imaginación humana. No solo estaba luchando contra el desierto, estaba luchando contra la soledad y el miedo. El simple hecho de agarrar a Teddy con tanta fuerza, incluso inconsciente, decía mucho de su aguante y la dependencia desesperada de algo que la consolara. Ella era la inocencia que la frontera intentaba destruir, y yo era el único tope entre la muerte y la promesa de una vida futura. Mi motivación, de repente, dejó de ser solo la obligación moral, se volvió personal. Necesitaba salvarla para, de algún modo, borrar el fracaso de aquel bebé del pasado, para probarme a mí mismo que mi desilusión no me había convertido en un monstruo. No podía arreglar las leyes de la frontera ni las tragedias de la migración, pero podía salvar a esta. Este osito de peluche, sucio y gastado, era ahora el símbolo de mi redención. Necesitaba llevarla a la carretera principal, donde el radio pudiera agarrar señal y la ayuda fuera más rápida. El problema es que la carretera estaba a casi 2 kilómetros, y cargar a Sofía bajo ese solazo, después de haber gastado gran parte de mi energía cargándola hasta la troca, sería un esfuerzo sobrehumano. El mareo me empezó a pegar. Estaba racionando mi propia agua, pero le estaba dando las gotas más preciadas a ella. El miedo de que el calor me tumbara antes de llegar al objetivo era constante. Mientras la observaba, intenté hablarle, susurrando, aunque sabía que no podía oír. Me llamo Mateo, vas a estar bien, Sofía, agárrate de Teddy, aquí estoy. La palabra mamá se le escapó de los labios rajados, un murmullo casi inaudible, pero que me desgarró el corazón. Ese sonido me conectó al instante con el dolor y el trauma de ella, una conexión que fue más allá del deber. Era la hija de alguien, y en ese momento se convirtió en mi responsabilidad. El olor de su sudor, la tierra seca pegada en su cabello finito, todo eso me recordaba lo frágil que es la vida. Necesitaba actuar con la precisión de un cirujano y la rapidez de un atleta, pero disfrazado de un chofer cansado en medio de la nada. Había elegido el desierto para tener paz, para olvidar. Ahora, el desierto me obligaba a recordar quién era yo de verdad y lo que había dejado atrás. Ya no había espacio para el cinismo, solo había la urgencia fría de sobrevivir. A cada pequeño movimiento de su pecho, una pequeña esperanza se encendía. Me acordaba de cómo era la vida antes de ver tanto dolor. Me acordaba de mi exnovia, que me dejó porque ya no aguantaba ver lo que mi profesión me hacía. Chance, si salvaba a Sofía, podría probar que el hombre que ella quiso aún andaba ahí, escondido bajo la coraza dura del chofer del desierto. El primer gran problema fue el riesgo de la acción y la necesidad de moverla de inmediato. No podía dejarla en la troca expuesta, esperando una señal, pues el calor dentro del carro sería letal en minutos. Tuve que cargarla unos 100 metros hasta la sombra de la única formación rocosa decente que vi. El sol castigaba y el asfalto, cuando lo pisé, parecía quemarme a través de la suela de mis botas. Mientras caminaba, cada paso era un ejercicio de racionar energía. Su cuerpo, aguado y caliente, pesaba más de lo que esperaba. La apoyaba en mi hombro, el osito Teddy entre nosotros, y cada 20 pasos tenía que parar, sin aliento, sintiendo el mareo que me entraba por el esfuerzo y mi propia deshidratación.
Ya en la sombra, el siguiente obstáculo fue la escasez de recursos. Tenía un kit básico de primeros auxilios, pero nada para hidratación en vena. La única forma de meterle líquidos era por la boca, y tenía que ser extra cauto. Racionar el agua se convirtió en una matemática de vida o muerte. Le di 1 mililitro cada minuto, con una jeringuita que usaba para lubricación del motor, asegurándome de que el líquido se absorbiera por las mucosas y no provocara asfixia o vómito. Mi garganta andaba seca, rasposa, pero no podía permitir que mi sed me quitara la concentración. El tercer obstáculo, y quizá el más peligroso, era la logística de la comunicación. Necesitaba ayuda aérea o un equipo médico. La única oportunidad de señal de radio o celular estaba en la cima de una pequeña loma rocosa a unos 200 metros. Enfrenté el microacantilado de dejarla. La acosté sobre la manta de emergencia, asegurándome de que Teddy estuviera bien puesto, y la miré fijamente. «Vuelvo en 5 minutos, Sofía, no te muevas», murmuré, sintiéndome un traidor. Corrí por la pendiente rocosa, sintiendo cómo la piedra áspera me cortaba las manos mientras me agarraba para subir, el olor a sudor y mineral en el aire. Al llegar a la cima, lo que encontré fue un silencio desconcertante. El radio chilló, el celular no tenía ni una barrita. Giré mirando al horizonte, solo arena, piedras y el cielo azul implacable. Nada. El fallo en la comunicación fue un tiro al aire. Le grité al radio, saltándome el protocolo, gritando mi ubicación y la situación de emergencia, sin saber si el mensaje sería captado por cualquiera, ya fuera rescate o peligro. La frustración era un sabor amargo y metálico en mi boca. Al bajar corriendo, encontré el quinto obstáculo, la troca. El sobrecalentamiento del jeep, causado por la aceleración y el esfuerzo en el terreno disparejo, había sido mi único error de logística. Lo había forzado demasiado y ahora escupía vapor del radiador. La luz de alerta parpadeaba en rojo en el tablero, una amenaza silenciosa. Si el motor se moría ahí, la distancia hasta la carretera principal se volvería imposible de cruzar y nuestro rescate estaría totalmente en peligro. Regresé con Sofía, sin aliento, sintiendo el miedo palpable de haber tardado de más y de haber fallado en el punto más crucial, la comunicación. Ella andaba igual, inerte, el osito Teddy aún firme. Este momento de impotencia, donde mi experiencia y mi fuerza física no alcanzaban, marcó un cambio. El desierto me había despojado de todos mis recursos, obligándome a luchar solo con mi pura voluntad. Me di cuenta de que el único camino era intentar llevar el vehículo herido a la carretera principal donde había más vigilancia, y eso nos llevaría al menos 1 hora más bajo el sol. El motor andaba demasiado caliente para encenderlo de inmediato. Necesitaba esperar, racionar el tiempo. Y el peor obstáculo de todos, el tiempo se estaba agotando. Me senté junto a Sofía, el sonido de mi respiración pesada siendo la única cosa que rompía el silencio del desierto. Sentí la arena caliente bajo mis piernas, la textura áspera de la roca en mi espalda y el olor de la tierra quemada por el sol. En ese momento supe que ya no se trataba solo de salvarla, sino de sobrevivir con ella, centímetro por centímetro, minuto por minuto. Sentado allí, en la sombra frágil de la roca, sentí el peso del mundo. Miré a Sofía, las pestañas largas y el polvo pegado en su cara. Se veía increíblemente vulnerable, una muñeca rota y al mismo tiempo increíblemente fuerte por haber llegado hasta ahí. Me acordé de las innumerables veces que la gente me preguntaba por qué jalaba en la frontera, y yo siempre contestaba con clichés sobre ayudar a la gente. Pero la verdad que me pegó como el calor del desierto es que jalaba aquí porque el desierto no juzga, solo mata o salva, sin importarle la política o la moralidad. Estaba cansado de ver la humanidad reducida a una cosa que se negocia. Me había salido de mi chamba de paramédico porque ya no aguantaba el cinismo de colegas que veían a los migrantes solo como problemas o ilegales. Sofía no era un problema, era una niña, y la culpa que yo cargaba de no haber actuado más fuerte en el pasado parecía querer aplastarme el pecho. Me había alejado, pero el desierto, con su ironía cruel, me obligó a encarar la inocencia que trataba de proteger, la inocencia que yo había perdido. Mis pensamientos se regresaron al recado de la madre. Voy por ayuda, espera aquí. ¿Qué clase de desesperación lleva a una madre a hacer una promesa así, sabiendo que chance nunca podría cumplirla?
Me preguntaba si la habían agarrado, si andaba muerta de sed en algún lado, o si había conseguido la ayuda necesaria solo para enterarse de que su hija ya no estaba donde la había dejado. Esa incertidumbre era una carga moral tan pesada como el cuerpo de Sofía en mis brazos. El desierto no solo quita la vida, destruye la esperanza de quien se queda atrás. Cerré los ojos, tratando de bloquear lo fuerte del sol. El silencio era tan denso que podía escuchar el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Mateo, si fallas de nuevo, se acabó. Esa voz en mi cabeza no era la mía, era la voz del miedo, el fantasma de mi yo de antes. Necesitaba esperanza, no por mí, sino para que la energía de mi fe pudiera pasarle a esa niña. Traté de concentrarme en algo bueno. El olor de la tierra mojada después de una lluvia rara, la risa de un niño que salvé hace años, cualquier cosa que me recordara por qué valía la pena la lucha. A cada respiración superficial de ella, yo respiraba también, en un ritmo sincronizado de supervivencia. Toqué el osito Teddy. Su textura áspera y gastada era lo único que la conectaba a la realidad. Ese osito se convirtió en un amuleto, un recordatorio físico de que había algo más valioso ahí que mi seguridad o mi paz mental. No la conocía, pero sentía que el destino me había elegido para ser el puente entre la tragedia y el milagro. La soledad de ser el único responsable por una vida en peligro era abrumadora. Sentí mi garganta rasposa, mi boca andaba seca, la deshidratación me estaba pegando también. Tenía agua, pero cada trago mío significaba menos gotas para Sofía. La decisión de racionar era una tortura física y ética. Miré el sol, que, lenta pero implacablemente, bajaba en el horizonte. La caída de la noche traería el frío. Necesitaba el calor del día para calentar el motor y llegar al punto de rescate, pero necesitaba la noche para evitarle la insolación a ella. La contradicción era un ciclo vicioso y mortal. Me pregunté sobre el futuro de Sofía, si es que sobrevivía. Una niña rescatada sola en la frontera, ¿la devolverían? ¿La mandarían a algún albergue? La burocracia del mundo haría que se convirtiera solo en una estadística más. Ese dolor me dio una nueva determinación. Mi papel no terminaría con el rescate, haría lo que fuera necesario para asegurarme de que su historia fuera más que solo la de una niña perdida en el desierto. Se merecía un final diferente. Me acordé de mi padre, un hombre sencillo que siempre decía: en el desierto no hay héroes, solo hay sobrevivientes que ayudan a otros. Yo no quería ser un héroe, solo quería no ser el hombre que falló. Deseaba la presencia de un colega, alguien que pudiera manejar mientras yo la estabilizaba, alguien para compartir el peso de la decisión. Pero ahí estaba yo, solo, con la vida de ella en mis manos. El osito Teddy tenía un pequeño roto en su oreja izquierda. Era un detalle minúsculo, pero que me hizo imaginar 1000 historias. Sofía cayéndose en la sala, la mamá cosiendo el roto de noche. Esos detalles de humanidad eran lo que me mantenía cuerdo. Eran la prueba de que su vida, antes de cruzar el desierto, era una vida normal, llena de amor y pequeños accidentes domésticos. El dolor en mi columna por cargar su peso y la pensión eran constantes, mi cabeza me latía. Me permití un trago minúsculo de agua, solo para humedecerme la lengua. El sabor era dulce y químico, el elixir más preciado del mundo. El alivio fue instantáneo, pero pasajero, y la culpa de haber bebido fue inmediata. El instinto de supervivencia era fuerte, pero el deseo de salvarla era más. Miraba el cielo sin nubes, el azul intenso que siempre me había encantado por su pureza, pero que ahora parecía un observador implacable e indiferente. Al universo no le importaba Sofía, ni a mí. Éramos solo 2 puntos minúsculos en un cuadro gigantesco de sequedad y peligro. Y esa percepción de total insignificancia me dio un sentido de propósito aún mayor. Si al universo no le importaba, yo tendría que importarme lo suficiente por los dos. El primer momento clave de verdad vino de aceptar que no podía hacer nada con la comunicación. Ya no podía perder tiempo intentando la señal de radio. El rescate no vendría hasta que yo llegara a la carretera. Esto me forzó a un nuevo plan. No llamar al rescate, sino manejar hacia el rescate.
Esperé 10 minutos, rezando para que el motor se enfriara lo suficiente. Encendí la llave y el motor tosió, dudó, pero, para mi alivio doloroso, prendió. El ruido del motor, normalmente un sonido de rutina, parecía un grito de guerra en ese silencio. El segundo momento clave ocurrió justo cuando la distancia entre la vida y la muerte se hizo más chica. Sofía empezó con un episodio de calentura y su cuerpo se puso aún más caliente a pesar de la manta. En medio de la fiebre murmuró una frase ininteligible, pero la última palabra fue clara. Teddy. Apretó el osito contra su cara. Ese susurro, incluso viniendo de un estado de delirio, me dio un golpe de adrenalina. Ella estaba luchando, yo no podía ser menos. Abrí las ventanas, dejando que el aire caliente del desierto, paradójicamente, enfriara el interior del carro en movimiento, intentando que el sudor se evaporara de su piel para bajarle la temperatura. Mientras manejábamos por la brecha accidentada, el tercer momento clave fue un desastre de logística. Se encendió la alarma de la llanta de atrás, una ponchadura. En medio de la nada, con el motor sobrecalentado, una llanta ponchada era el equivalente a una sentencia. Paré la troca de golpe, sintiendo el olor fuerte a hule caliente. No tenía tiempo para cambiar la llanta, el motor necesitaba enfriarse. Tuve que tomar una decisión absurda, intentar seguir en el ring o perder tiempo valioso con el gato. El cuarto momento clave fue la decisión de sacrificar la máquina. Decidí seguir, despacio, en el rin de la llanta ponchada, sabiendo que eso destrozaría la rueda, pero me ahorraría minutos vitales. El ruido de metal raspando en la tierra era estruendoso, un sonido que rompía el silencio del desierto. A cada metro que avanzábamos sentía que estaba cometiendo un error financiero, pero salvando un milagro. El dinero no importaba. La quinta vuelta vino con una sombra en el horizonte. Después de más de 40 minutos de manejar angustiado, vi una nube de polvo. No era polvo de viento, era polvo de un vehículo grande, moviéndose de lado a la carretera principal. Podría ser la patrulla fronteriza, pero también podría ser un grupo de traficantes. No podía arriesgarme a parar o hacer señales, pero era una oportunidad. Viré la troca hacia esa nube de polvo, decidiendo que el riesgo de encontrar algo malo era menor que el riesgo de esperar. Al acercarme, el sexto momento clave fue el descubrimiento angustiante. Era un camión de carga parado a un lado de la carretera y dos hombres descargando cajas. No se veían como guardias ni como narcos. Eran trabajadores del campo, parados por una reparación. Me vieron y se tensaron de inmediato. Paré la troca, el motor chillaba peligrosamente y les grité. El séptimo momento clave fue la interacción con desconocidos. ¡Ayuda! ¡Es una niña! Los hombres dudaron, obviamente con miedo de meterse en broncas. Abrí la puerta del copiloto enseñando a Sofía, pequeña y pálida, con el Teddy en el pecho. La visión de la inocencia en peligro superó el miedo de ellos. Uno de ellos, un señor más grande con el rostro curtido por el sol, vino corriendo y su duda se transformó en humanidad. Vio lo grave de la situación. El octavo momento clave fue el primer auxilio compartido. El señor más grande tenía un radio CB de largo alcance en su camión. Por fin, comunicación. Empezó a transmitir la emergencia, dando las coordenadas. Yo andaba demasiado agotado para hablar. Por primera vez en horas sentí que el peso de la responsabilidad no estaba solo en mí. El noveno momento clave fue la reacción de Sofía. Mientras el señor transmitía, Sofía tuvo una breve y espeluznante convulsión, una señal clara de falla orgánica debido al shock. Tuve que actuar de inmediato, usando las técnicas de paramédico para evitar que se ahogara. La convulsión pasó y ella se quedó flojita, pero juro que sentí un apretón débil, muy débil, en mi mano. Fue Teddy, pero también su mano. El décimo momento clave fue el sonido del helicóptero. El radio CB jaló. Después de lo que parecieron siglos, escuchamos el sonido distante, pero cada vez más fuerte, de hélices cortando el aire. Ese ruido, que en otras circunstancias podría ser molesto, era la melodía más hermosa. La ayuda ya venía. El último momento clave fue la entrega física de la responsabilidad.
Me puse de pie, bajo el viento fuerte de las hélices del helicóptero que aterrizaba en la arena. La entregué, junto con el Teddy, a un paramédico de rescate cuyos ojos bien abiertos me dijeron lo grave de la situación. Soltar el cuerpo de ella fue como soltar un peso que no sabía que había estado cargando por años, y la promesa de rescate fue por fin cumplida. El clímax no fue la llegada del helicóptero, sino el momento de mayor vulnerabilidad de Sofía, justo cuando la ayuda andaba cerca, pero aún no llegaba. Después de la convulsión, mientras el señor más grande gritaba las coordenadas a la aeronave que se acercaba, sentí el cuerpo de ella en mis brazos ponerse demasiado frío, una señal alarmante de shock. Su respiración casi desapareció. Sabía que la estaba perdiendo. Mis instintos me gritaron: «Falla de órganos, no hay tiempo». La acosté en el suelo, ignorando la arena fina que se levantaba y el ruido distante de las hélices. Mi mente, entrenada en emergencias, tomó el control, pero mi corazón andaba en pánico. No tenía el equipo que necesitaba, solo mis manos y la poquita agua que me quedaba. Desesperado, usé el agua que había racionado para humedecerle la frente y los pulsos, intentando forzar una rehidratación externa y el enfriamiento. Le masajeé el pecho, tratando de estimular la circulación, mi voz entrecortada gritándole: «¡Lucha, Sofía! ¡Lucha por Teddy!». El dolor de haber llegado tan lejos, solo para fallar a metros de la salvación, era insoportable. Las lágrimas me escurrieron por la cara, no de tristeza, sino de frustración y agotamiento, mezclándose con el sudor salado. Si se moría ahí, la memoria de este fracaso me destrozaría para siempre. La vida de ella estaba en juego, pero, en ese instante, mi propia redención estaba colgando del último hilo de esperanza de ella. Me acordé del dolor de no haber hecho suficiente por el bebé del pasado y usé esa culpa como gasolina para mi desesperación. Y fue en medio de esta lucha desesperada que ocurrió la vuelta emocional. Estaba casi dándome por vencido, sintiendo su cuerpo enfriarse, cuando tuvo una reacción minúscula y visceral. Movió la mano derecha, el brazo que estaba abrazando al osito Teddy. Y, con una fuerza que parecía imposible para un cuerpo tan agotado, apretó el osito más fuerte contra su pecho. No fue una reacción consciente, sino un último reflejo de supervivencia, un aferrarse a la única cosa que representaba seguridad para ella. Ese apretón fue una señal, no una señal de que se recuperaba, sino una señal de que la voluntad de vivir aún andaba ahí, enterrada bajo el trauma. La imagen de ese osito, gastado y abrazado con tanta ferocidad, me dio la fuerza final. Seguí con el masaje, hablándole, prometiéndole que todo iba a salir bien, aunque yo lo dudara. El motor del helicóptero ya era ensordecedor, las hélices agitaban el aire. El paramédico de rescate corrió hacia nosotros, con la camilla y los equipos. Me eché para atrás, dando espacio, pero manteniendo la mano en su hombro hasta el último momento. El profesional actuó rápido, poniéndole la intravenosa y oxígeno. Miré su rostro, y él solo movió la cabeza, confirmando mis sospechas. Está a nada, carnal, golpe de calor y deshidratación extrema. No había tiempo para halagos, solo para la urgencia de la medicina. La imagen final del clímax, la que se me quedó grabada, fue cuando el paramédico la puso en la camilla de rescate. Intentó soltar al osito Teddy para que pudiera ser monitoreada bien, pero la mano de ella, incluso inconsciente, se resistió. Me miraron y yo solo señalé al osito: «Déjenle al Teddy, es su ancla». Le entendieron y se la llevaron, a la pequeña Sofía, con su guardián de peluche, elevándose en el aire rumbo a la salvación o el fin. Apenas el helicóptero levantó el vuelo, dejándome envuelto en una nube de polvo y un silencio repentino, el cansancio me pegó con fuerza de martillo. Me dejé caer en la arena caliente, agotado, pero extrañamente sin pánico. El señor más grande, el trabajador del campo que me había ayudado con el radio CB, se acercó a mí con un bidón de agua fresca. Bebí hasta que me dio náuseas, el líquido limpiando el sabor metálico de deshidratación y miedo de mi boca.
Estaba físicamente destrozado, con la piel quemada por el sol y rasguños por todos lados, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí una levedad moral. Los hombres me ayudaron a remolcar la troca herida, con la llanta destrozada, hasta la carretera principal. Fue ahí donde la burocracia por fin me alcanzó. No tardó mucho en que una patrulla terrestre, alertada por la comunicación del rescate aéreo, apareciera. Me hicieron preguntas por horas. Conté la historia de la niña, del osito y del recado de la madre, pero me salté todos los detalles que pudieran incriminarme o empezar una investigación política lenta. Yo era solo el buen samaritano que encontró a una niña perdida. Mi prioridad era la recuperación de Sofía, no mi propia absolución legal. Me llevaron a un puesto fronterizo para registrarme. Estaba encerrado, aislado, y la angustia de no tener noticias era un martirio. Me acordaba de su cara serena, del osito Teddy. Me la pasaba repitiendo la secuencia de auxilio en mi cabeza, intentando encontrar el momento en que pude haber hecho más. La incertidumbre era un castigo peor que el sol del desierto. Me dejaron ir al final del día, agotado, pero decidido a saber qué había pasado con ella. En los días siguientes, usé mis viejos contactos en la red de ayuda humanitaria. El nombre Sofía, la descripción y el contexto del rescate me dieron la pista. La niña andaba en un hospital pediátrico en una ciudad más grande, luchando contra el shock renal y la calentura alta. La noticia venía en pedacitos, cada uno de ellos atándome más a la espera. Cada día, llamada. El miedo era constante. La esperanza era una pequeña flama protegida del viento. El momento de la resolución emocional vino 3 días después. Llamé al hospital y una enfermera que conocía vagamente contestó. Pregunté por Sofía, la niña del desierto. Ella dudó y mi corazón se paró. Luego dijo, con una voz cansada pero firme: Mateo, ya está fuera de peligro. La fiebre cedió, la libró. Y sí, sigue agarrando ese osito de peluche que nos describiste. La noticia me pegó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, pero esta vez era un golpe de puro alivio. No grité, no lloré, solo me quedé callado, sintiendo el nudo en mi garganta deshacerse. La promesa se cumplió. Sofía estaba viva. El osito Teddy, el último ancla de su inocencia y de mi humanidad, había ganado. Después de su recuperación inicial, me dejaron verla. Fue un encuentro breve y silencioso. Estaba débil, pero sus ojos, ahora abiertos y conscientes, eran de un café profundo y alerta. Me hinqué junto a la cama y ella me reconoció. No dijo nada, pero movió la mano, extendiendo el osito Teddy, ofreciéndomelo. Suavemente se lo devolví, asegurándome de que estuviera seguro en sus brazos, y le dije: «Fuiste muy valiente, Sofía. Teddy también». Supe ahí que mi vida había cambiado para siempre. El rescate de Sofía no fue solo un evento en mi vida, fue el punto de quiebre. No pude encontrar a su mamá y las autoridades, siguiendo el protocolo, empezaron el proceso para ponerla bajo custodia temporal en un albergue. Pero mi historia no terminó ahí. La imagen de ese osito Teddy, firme en su pecho, me recordó que la lucha en el desierto no era solo contra la naturaleza, sino contra la indiferencia humana. Me había convertido en el hombre que traté de olvidar que era, alguien a quien le importa demasiado. Decidí que no regresaría a mi vida de chofer cínico y desapegado. Usé mis ahorros y mis contactos para abrir una pequeña ONG de apoyo logístico en la frontera, enfocada no en rollos políticos, sino en el primer auxilio rápido y la búsqueda de niños perdidos o separados. Cambié mi ruta de camionero por una ruta de humanidad. Ya no estaba huyendo, estaba construyendo. Lo que aprendí de Sofía es que la fragilidad de la vida exige que nos mantengamos vulnerables. El desierto intentó endurecerme, pero la inocencia de una niña de 5 años agarrada a su juguete me rompió, y esa rotura me permitió reconstruir algo mejor. La lección no es sobre ser un héroe, sino sobre la valentía de no desviar la mirada. La línea entre la muerte y el milagro en el desierto es bien delgadita, y muchas veces la sostiene el amaño de un desconocido y la esperanza que reside en un osito de peluche. La visito de vez en cuando en el albergue. Se está recuperando, aprendiendo a confiar de nuevo.
Nunca me ha dado las gracias con palabras, pero siempre me enseña a Teddy. Y sé que su rescate, aunque me consumió todo lo que tenía, salvó más que solo la vida de una niña. Salvó mi alma. No puedo salvar a todos los niños de la frontera, pero puedo asegurarme de que en mi patrulla ni de chiste habrá un osito de peluche dejado atrás. Si esta historia te llegó, si te hizo sentir la urgencia y la verdad de lo que pasa en lugares que la mayoría prefiere ignorar, por favor, deja tu comentario aquí abajo. Tu opinión y tu reflexión son importantes. Dale like y suscríbete al canal para que la historia de Sofía y la verdad sobre la frontera lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Comparte este video con alguien que necesite recordar el poder de la compasión. Ayúdanos a mantener la promesa de que la inocencia jamás será olvidada.